Como bien comentó John, nuevamente muchas gracias pues por esta gran oportunidad de poderles brindar un poco de conocimiento, que es lo que he estado en este medio tratando de realizar. Como bien dice ahí, dice un ViExpert 2021, es una comunidad de VMware. Pertenezco directamente a esta comunidad en la cual nosotros por lo general damos una ayuda puede ser, o damos procedimientos, o damos temas de troubleshooting, es decir, temas de ayudas para la parte del soporte técnico en el tema de VMware. He tenido 10 años de experiencia en este tema de VMware. Yo inicié igual que ustedes en la universidad. Yo soy de la Politécnica Nacional, en donde ya me daban un poco de lo que es virtualización, pero eh, los, sobre las computadoras, los sistemas operativos, se instalaba un hipervisor. Eso era chévere, pero nunca tuve la oportunidad de conocer bien a profundidad que era una plataforma de virtualización enfocada a una plataforma de producción grande, mediana, que es a donde se iba esto. Ahora prácticamente VMware y bueno, todos los distribuidores mundiales de nube, como lo son Amazon, como lo son Azure de Microsoft, como lo es Google, como lo es Oracle, IBM, y recientemente VMware firmó un convenio con la nube de unos chinos, que se me fue el nombre, de Alibaba, que también es una nube que está enfocada en el tema de infraestructura como tal, en las nubes. Ese es el futuro actualmente, el futuro de la virtualización, en donde estamos nosotros parados en el 2021, a futuro al 2022 y 2023, se gestionan bastantes cambios en ese nivel. Como tal, vamos a ver, ya, vamos a tener una agenda, como les comentaba, una agenda en el tema de introducción, en donde más o menos en este tema vamos a quedar más o menos unos 15 minutitos, para irnos luego a la recuperación de desastres hacia Azure, que va a ser otros 15 minutitos, en donde vamos a indicar ya cómo funciona en total estas plataformas que están desarrolladas en el medio, en el mundo como tal. Antes había las plataformas que son enfocadas solo en Estados Unidos y en Europa. Ahora ya prácticamente Latinoamérica está dentro de este gran conjunto y es más, nos están tomando en cuenta bastante lo que es Latinoamérica para poder desarrollar este tipo de soluciones que son grandes, entre comillas. En introducción vamos a ver cómo inició todo este tema. Todo inició, o mejor dicho, se exponencializó en el tema de Disaster Recovery como servicios o recuperación de desastres de las infraestructuras por el COVID. Todo lo que ustedes van a ver en el tema de infraestructuras actuales se desarrolla a partir de la pandemia del COVID. Es impresionante este tema. Hubo unas líneas de negocio que dejaron de producir o dejaron de hacer bastantes, o despidieron gente y todo porque la pandemia les afectó, pero en la parte de tecnología, en cambio, fue al revés. Nos exponencializó, nos catapultó en el tema de la infraestructura. Tanto es así que los estudios indican que la tecnología creció en el 2020, creció lo que tenía que haber crecido en 5 años, des en cuenta. Las razones de recuperación de desastres, porque son las razones que vamos a verlas también muy interesantes. La recuperación de desastres como servicio, vamos a ahondar un poquito lo que es como servicio ahora, lo que se está manejando. Luego viene el tema de arquitectura técnica. Vamos a ser un poco técnicos, vamos a demostrar, vamos a dar un poco de las herramientas que se usan para poder generar y realizar este tipo de soluciones. En el tema de nubes públicas o nubes privadas que actualmente tenemos en el medio y también en Ecuador. Y además la solución de VMware como tal. Ya nos vamos a centrar en VMware. Como les comentaba, yo soy un técnico de VMware. No trabajo con VMware directamente, pero trabajo siendo partner de VMware. Y en el Ecuador más o menos del 89 a 90%, si no es más, ya tiene VMware en las infraestructuras.
Y por último vamos a ver el demo, que es un demo de recuperación de desastres hacia una infraestructura de nube de Azure de Microsoft. Ya les indico el porqué de Azure ya. Bueno, como tal iniciamos. Como les comentaba, por favor ustedes no duden en cortarme cuando estemos haciendo la presentación y me pueden consultar nada más y podemos ir revisando todas las consultas que ustedes tengan. De igual manera, si alzan la manito, yo no puedo ver acá. Ahí me ayudas, John, porfa. Si es que alzan la mano o necesitan alguna consulta y yo les corto en ese momento y validamos. Sí, no hay problema. Gracias, chévere. Bueno, como tal, vamos a ver qué es esto de la recuperación de desastres. Como nosotros estamos en una era como tal, acá dice una era post-COVID ahora, las empresas, bueno, las grandes empresas, más que todo las grandes empresas de Estados Unidos, en donde nacen todas estas infraestructuras, donde nacen todas estas soluciones o estas herramientas que en el mundo están girando, también hacen estudios, hacen tendencias, hacen marketing, hacen benchmarkings como tal, de todas las probabilidades o todos los temas relacionados al post-COVID. Existe una encuestadora, ¿no?, que se llama IDC, en donde realiza todos los procesos o los estudios relacionados a este tema de tecnología. Entonces existen desde enero del 2020 al mayo, existen de 2021 al mayo de 2021, incluso de 2019, en enero de 2019 al mayo de 2019 también. Lo que nos interesa acá y lo que yo les coloqué aquí es ver cómo es que la pandemia afectó a este tema. Entonces, si me permiten, aquí está, vamos a poner un punterito. Ya, perfecto, punterito. Ya, si nosotros lo observamos, dentro de las prioridades o el ranking de prioridades de una empresa, de una plataforma que da servicios a clientes finales, estaban como prioridad antes de la pandemia realizar programas de lealtad digital y resiliencia de la infraestructura digital. Es decir, que ellos no tenían pensado tener un tema de recuperación de desastres o un tema de expansión de experiencia a clientes finales, porque no estaba dentro de su visión hacer este tipo de trabajos. Ellos estaban dentro de una zona de confort en la que no tenían problemas para poder brindar los servicios al cliente. Es decir, los servicios del cliente eran así, tal cual. No tenían ni ventajas, desventajas, tenían como tal, se mantenían en un ambiente de cliente final que no tenían cambios. A la final, grandes cambios, hacían parches o cambiaban de tecnologías, por ejemplo, de HTML a HTML5, puede ser así, pero no tenían como tal una visión de tener una recuperación de desastres o de exponencializar, como les comento, la experiencia de los clientes, para que los clientes no pierdan o no dejen de ver los productos de esas empresas. ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Pues el cliente como tal, cliente final, lo que hizo fue pasar los recursos financieros suyos hacia otras zonas prioritarias como lo son comida, alimentación y demás, y ya no a servicios como tal infraestructura. Es por eso que ahora la tendencia después del COVID es que las empresas están centradas en el tema de experiencia al cliente final, además de tener las operaciones empresariales resilientes, es decir, recuperación de desastres, o a la final es tratar de brindar el servicio completo sin ninguna disrupción, sin ninguna caída, todo que esté para el cliente final, esté disponible para que el cliente final no pierda o no se vaya de esos servicios que la empresa brinda. Todo se traduce a que las empresas tecnológicas ahora desde la parte, antes del post-COVID, tenían como prioridades nivel 4, nivel 2, nivel 3 de resiliencia o de experiencia de usuario a nivel 1 y 2 después del COVID. Esto también se traduce
a brindar más recursos económicos, de dinero hacia las empresas, hacia este tipo de programas, a este tipo de soluciones de recuperación de desastres. Es por eso que dice que después de la pandemia del COVID, la prioridad de las empresas fue la resiliencia, es decir, cómo superarnos ante una caída, cómo superarnos ante un ataque cibernético, cómo superarnos ante un desastre natural. Eso fue la prioridad actualmente. Antes teníamos de prioridad baja, ahora ya la estamos manejando más alta. En tiempos de crisis, las operaciones continuas y la preocupación por los clientes son la prioridad top. Actualmente se ha venido, en la humanidad se va viendo todos esos temas. Igualmente en las anteriores pandemias que existieron, también se ve esa tendencia, ¿no?, de las empresas que empiezan a sacar en tiempos de crisis las operaciones continuas y también brindar todos los servicios que estén disponibles a los usuarios. Ahora, aún más ahora que en estos tiempos que la tecnología va creciendo bastante, hay que ayudarse de la tecnología nueva que está saliendo para dar esta continuidad de negocio hacia las empresas. Igualmente ustedes lo pueden validar dentro de cada una de las encuestas, existen de todos los años y van viendo cuáles son las prioridades que se van rankeando a nivel de empresarial. Esto es, bueno, es unas encuestas que se hacen a nivel de Estados Unidos, pero al final lo transmiten, lo reflejan hacia Latinoamérica actualmente. Ya como les comentaba, ya no somos nosotros, ya no somos tan olvidados o tan, como dicen, descolados, ¿no?, de la infraestructura de Estados Unidos o de las infraestructuras. Pero a la final todavía se ve la gran diferencia. Por ejemplo, una pymes en Estados Unidos, ellos no tienen reparo de gastar unos $10,000 mensuales en servicios de nube, por ejemplo. Pero nosotros acá, una pymes no gasta eso, una pymes puede gastar incluso a máximo unos $2,000 mensuales en consumos de nube. Es por eso que todavía en Ecuador tenemos un poco de resistencia, puede ser, o un poco atrasados en este tema de las nubes globales como son Azure, como les digo, menciono también el tema de AWS, que es Amazon, que son nubes ya viejas, relativamente hablando en el tema de la tecnología, pero que van también transformándose para que puedan ser tomadas en cuenta en todas las infraestructuras que existen a nivel mundial, y acá en Ecuador también, como tal. Por eso vamos a ver cuáles son las razones principales de recuperación de desastres, ¿verdad? Nosotros podemos observar, esta es una fuente de una empresa que se llama Datrium. Es una empresa que ya es parte de VMware. Bueno, VMware, les cuento un poco, VMware coge empresas que hacen desarrollos interesantes y las hace parte de ellos, o sea, les compra. Eso es chévere. Así que si ustedes se animan a desarrollar algo y VMware les ve, ya pueden ser parte de VMware. Es como Facebook se hizo cargo de Instagram y de WhatsApp, y es igual VMware hace lo mismo. Entonces esta empresa fue pionera en el tema del desarrollo de este tipo de soluciones de disaster recovery, de recuperación de desastres a nivel de infraestructuras y también a nivel de nubes. Esta empresa hace una encuesta, como les digo, hace una valoración a nivel mundial. Esta sí es una valoración a nivel mundial en la cual nosotros estamos observando que las principales razones para poder hacer una recuperación de desastres en nuestras infraestructuras es el ransomware. El ransomware, ¿por qué? Porque son ataques dirigidos actualmente. No sé si ustedes tuvieron conocimiento de los problemas que existieron en las infraestructuras de acá de Ecuador que cayeron, que fueron las de CNT, por ejemplo, la de Banco del Pichincha, la de la NT también. Hubo unas caídas que no se vio en el medio también, que fue la de Petroecuador, también fue, la del IES también fue, y una empresa pública que no recuerdo, una pequeña fue. No me acuerdo cuál fue, creo que es Ministerio de Turismo que también cayó. Pero bueno, estas empresas privadas y públicas fueron tomadas o fueron secuestradas con ransomware. Si ustedes han leído un poquito de lo que es ransomware, ransomware es un virus que encripta la data y por ende secuestra. Entonces, al encriptar la data,
los atacantes o los grupos, porque son grupos de cibercriminales en realidad, que desarrollan este tipo de ataques, hacen o tienen las llaves para poder desencriptar esa data. Y eso es lo que se llama un secuestro de la información. Entonces, para que tú puedas desencriptar la data, tú tienes que desembolsar dinero. Y ellos ellos pedían dinero en bitcoins. Entonces, antes estaba, me acuerdo, el bitcoin a $21, creo que era. Se pedía 1 millón de bitcoins, era relacionado con 21 millones de dólares. Eso fue el valor que le pidieron a CNT, por ejemplo, cuando pasó el tema de ransomware ahí donde ellos. ¿Y qué pasó acá? Pues como en estas empresas, como las empresas también de privadas, como el Banco de Pichincha, ellos, si bien es cierto, también tenían una resiliencia, es decir, una recuperación, no tanto de desastres, pero una recuperación de respaldos, por ejemplo, basada en respaldos, que es otra forma de recuperación de desastres, más enfocada a nivel on-premise o a nivel local. La recuperación de desastres en nube es una recuperación a nivel externo, es decir, yo tengo que sacar hacia afuera la información, mi información. Es por eso que se está ahora actualmente, se está incluso generando leyes a nivel jurídico en la parte de la asamblea y en la parte de la Mintel. Están haciendo leyes que van enfocadas en ese sentido del ransomware, de la resiliencia de negocio o de la recuperación de desastres a nivel de las infraestructuras. Y es algo muy importante porque en Ecuador está entrando actualmente a la ola de esto, de recuperación de desastres. Es muy, muy bueno, muy chévere. Después de esto, ¿cuál viene? El power outage, o mejor dicho, las cortes de energía. Es también muy importante esto porque he tenido experiencias en plataformas que se corta la energía, que apagan los equipos sin querer queriendo. Eso he visto también que es el tema de fallas o errores humanos. Como ustedes ven, tenemos varias opciones. Los desastres naturales también es otra opción, que es un 16.6%. Por ejemplo, en Chile, en Chile la recuperación de desastres es muy, muy común allá. Y allá tienen, por ejemplo, los negocios o las nubes que son allá como principales, son Oracle y son Google en Chile. Porque allá los temblores son a cada rato. Entonces allá tienen recuperación de desastres hacia nubes externas que no están en Chile necesariamente, están en Brasil, por ejemplo, están en Argentina, están en Estados Unidos o incluso están en el otro extremo, en los otros países europeos. Tenemos los errores humanos que, si bien es cierto, ustedes conocen, son errores, por ejemplo, sin querer queriendo o a veces lo hacen queriendo. Pero son un 10.1% y es bastante alto tener un error humano ahí, que alguien vaya y apague un equipo o apague un servidor o desconecte nada más una regleta, por ejemplo. Ya es un error humano. Daños de hardware también es un 8.5, pero a la final esto se traduce a la resiliencia que tienen los hardwares o las infraestructuras o los vendedores que hacen este tipo de hardware. Por ejemplo, IBM, que es Lenovo, HP, por ejemplo, Dell también hacen equipamientos. Huawei incluso hace equipamientos también. Y otros también. A la final, todo esto demanda en que nosotros tengamos que realizar este tipo de recuperación, ya sea interno, ya sea en otra ciudad que también se lo hace. Por ejemplo, CNT, como les comento, ellos, según normativa del gobierno, ellos no pueden sacar la información hacia afuera, hacia el exterior, fuera del Ecuador no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tenemos una plataforma en Quito y una plataforma en Guayaquil. ¿Y qué es lo que hago una recuperación Quito-Guayaquil, por ejemplo? Es otra forma de hacer recuperación de desastres. Esos son como tal nuestros eventos o razones mucho más de acuerdo a la cantidad de casos de uso o de casos que ha pasado en el mundo. Tenemos que es impresionante tanto el 36.2% de razón de ransomware que se hace este tipo de recuperaciones. Es por eso que también las nubes como Amazon, como Azure, son nubes que hacen una validación interna de seguridades para que ellos no les caiga encima este tipo de virus.
Es muy importante tener eso en cuenta como tal. En ese sentido, los desastres y los ciberataques o los ataques criminales de seguridad cibernética son los que prevalecen en este tipo, como les decía. Tenemos un 76% de empresas que reportan incidentes durante los 2 últimos años. Es mucho. Aquí en Ecuador incluso es un poco más grande este porcentaje, en donde el usuario final, bueno, en este caso las infraestructuras, necesitan de hacer un plan de recuperación de desastres, o necesitan de hacer una recuperación de desastres, ya sea interna o ya sea externa. Ahí es donde entramos, por ejemplo, a realizar este tipo de trabajos o este tipo de soluciones, que no necesariamente con VMware se las hace con otras plataformas, con otras infraestructuras, con otros vendors, con otras plataformas que brindan este tipo de servicios. El 52% de empresas han experimentado una o más brechas sensibles, es decir, a la final esto todavía va en crecimiento, pero si ustedes se dan cuenta son en 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciberataques, o en este caso los hackers, están más enfocados en ataques de secuestro de información que en ataques de denegación de servicios, por ejemplo. Ahora a los hackers no les importa bajarse una infraestructura, no les importa bajarse una web o poner en la web algún logo característico de ellos. Antes era así, eran los ataques. Antes colocaban en las webs o colocaban en los servicios de los clientes palabras o incluso fotos ponían. Ahora ya no. Ahora las empresas, o mejor dicho, los grupos delictivos de seguridad informática, ellos ahora hacen este tipo de secuestro de información y está a la alza. Hay que tener mucho cuidado. Siempre uno cuando va donde los usuarios o los clientes se les dice, por favor no abran unos correos maliciosos, no abran esto. Ahora ha venido bastante correos que llegan, por ejemplo, del Banco del Pichincha, y se ven las noticias incluso, que a gente les roban la plata. ¿Por qué? Porque ellos abren, la gente abre los correos sin saber, y son correos tipo phishing, por ejemplo, en los cuales el atacante se hace de las credenciales de los usuarios y puede generar bastantes daños a nivel de usuario final. Pero también las empresas que no tengan, por ejemplo, la seguridad suficiente o no tengan estas políticas de seguridad o normativas que ahora en el medio existen, como la PCI, por ejemplo, que son para tarjetavientes, o por ejemplo la ISO 9001, también que son normativas que le exigen a las empresas que tengan seguridades al menos de usuario final o al menos de infraestructura para que no pase este problema. Como lo es algo tan simple como parchar una máquina, parchar un Windows o actualizar el Windows, por ejemplo, algo tan simple te puede salvar de una secuestro de información. Eso como tal, eso es muy importante. Y el 17% han probado sus implementaciones de Disaster Recovery en un par de años, es decir, que no era tan importante para ellos hacer un testeo de los Disaster Recoveries que ellos ya cuentan. Y ahora eso ya es un pan de cada día prácticamente. Cada 6 meses se hace prácticamente ahora un plan de Disaster Recovery o un testeo al final de las brechas, por ejemplo, de parches, de las brechas de seguridad o de los problemas. O sea, incluso se puede hacer un testeo haciendo un hackeo, entre comillas, hacia las infraestructuras y hacer que se haga una disaster recovery o una recuperación hacia otro sitio. Eso por lo general se hace cada 6 meses. Las empresas han tomado esas opciones y está muy bien para qué. Bueno, acá coloco de dónde fue sacada esta información. La primera fue sacada de parte de Gartner. Gartner es una empresa que realiza este tipo de encuestas a nivel mundial, en donde saca los productos de cada uno de los vendors, es decir, de HP, de VMware, de Azure, de Microsoft, de todo lo que es relacionado a Kaspersky y todo. Y hace una comparativa entre todos ellos y empieza a generar las mejores productos relacionados a los clientes finales. La segunda opción es de Forrester, también es una empresa estadounidense que también hace este tipo de encuestas o de revisión. Y la última es de
un grupo de marketing de intelligence del tema de las brechas informáticas y recuperación de desastres, ¿no? Como tal. Francisco, yo tengo una pregunta y no sé si lo mencionas luego, y no sé, pero me salió la duda en este momento. ¿Cómo evitas que un ransomware o un virus se replique a tu ambiente de contingencia o a tu ambiente de recuperación? Porque si lo tienes tu ambiente de producción ya con ransomware y haces la réplica, seguramente también se va a replicar hacia el ambiente de producción, al ambiente de restauración o del DRP. ¿Cómo evitas esa réplica? No sé si lo explicas después como te había mencionado, pero... Sí, efectivamente lo explicaba un poquito más adelante, pero eso no importa, te puedo comentar este momento. Y muchas gracias, está muy buena la consulta, verás. Las infraestructuras como tal de nube tienen ya la opción de, de validar si es que la replicación, bueno, en este caso, si la máquina o el servicio que nosotros estamos enviando hacia la nube cuenta con este problema de ransomware, de virus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existen métodos, por ejemplo, de storage, que se llama, o almacenamiento, que ya viene encriptado. Y en las nubes, por lo general de AWS o de Amazon o la de Azure, ya existen storage que te pueden ayudar a validar si es que esa información o esa data ya cuenta con un virus o está encriptado como tal. Por el mismo hecho de cómo trabaja el ransomware. El ransomware lo que hace es te encripta. Entonces, en los storage de las nubes, ellos ya tienen encripción como tal y ellos si no pueden encriptar una data encriptada, por ejemplo. No se puede encriptar una data encriptada. Es una forma que se empezó a hacer ahora para poder validar. Además de eso, la encripción en el canal es muy importante también. La data va encriptada ya en una vez que se va migrando o se va replicando. Y también existen sistemas de detección de usuarios, sistema de detención de endpoints que se llaman, que son también en nube, que se atan a nivel de las nubes públicas. Entonces ellos detectan de una que la información está comprometida. Ahora, ¿cómo te recuperas? Dicen, chévere, yo levanto una bandera, yo soy un arquitecto de soluciones o soy un servicio técnico de las nubes y tengo, por ejemplo, le tengo al Ministerio de Educación, le tengo a una empresa, Cervecería Nacional, le tengo en mi infraestructura. Yo noto que tengo un ransomware a nivel a nivel de la réplica que estoy haciendo o a nivel de la data que me están enviando hacia mí. Yo levanto una banderita, les digo, aquí se corta, eso se hace automáticamente, pero les comento cómo se hace. Aquí se corta la replicación o se corta el envío de la data y yo levanto un incidente. Les digo, estimados, ustedes tienen un problema, tienen una data que está comprometida. Ya, perfecto. Se hace toda la gestión, se empieza a desarrollar un plan de desastres que se llama. ¿Y nosotros cómo recuperamos? Nosotros recuperamos con los anteriores registros de esa data. Entonces ahí viene algo muy importante que se llama el RPO, que vamos a ver más adelantito. Es el tiempo que yo replico, es decir, yo replico la data, yo envío la data hoy y luego mañana envío a la misma hora. Entonces, entre hoy y mañana se me comprometió la data. Pero en la nube yo tengo guardado el de ayer y el de hoy. La data de ayer y la data de hoy. ¿Qué es lo que hago? La data que yo envié hacia mañana ya no va a funcionar. Yo lo que hago es recuperar un tiempo atrás la data. Entonces yo estoy dispuesto a perder ¿cuánto? Un día de producción, por ejemplo, un día de información. Ese es el famoso RPO. Okay. De la información. Tenemos una pregunta de Esteban, Francisco. Claro, cuéntame, por favor. Ya, mi pregunta es, o sea, usted había mencionado que SNT tenía una forma de hacer la recuperación de desastres, que era como que con Quito y Guayaquil. La pregunta es cómo, o sea, no sé si se haga un análisis para ver justo esas dos ciudades o solo es porque ahí estaban como que son las ciudades principales o por qué se sigue justo esas dos ciudades. Chévere, muchas gracias por tu consulta, estimado. Verás, por lo general en Ecuador se manejan las ciudades principales que son Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahora, dependiendo de la infraestructura que el cliente tenga, yo puedo incluso mandar a Cuenca, a Quito, Cuenca,
o Cuenca Guayaquil también he visto, o incluso, les cuento, Petroecuador tiene Cuenca, tiene Esmeraldas, tiene Guayaquil, tiene Quito, y entre ellos se hablan, por ejemplo, en las infraestructuras que ellos manejan. En cambio, en Cuenca, ellos tienen Cuenca Ambato, Cuenca Riobamba, tienen ellos en cambio. Depende de la empresa, en realidad, estimado. No es como una ley que te digan, yo tengo Quito, Guayaquil. Depende de la empresa donde ubica sus infraestructuras. He tenido también experiencia por ejemplo, en las cooperativas. Las cooperativas también tienen una normativa, una ley ya actualmente que están haciendo, obligándoles, mejor dicho, a las cooperativas que tengan su sitio de contingencia. La ley del CONAFIPS en realidad. Entonces, lo que hacen ellos es enviar la data, no solamente de Quito, Guayaquil, sino, por ejemplo, tengo una cooperativa que está en Puembo y la manda hacia Quito, es decir, ya tiene un sitio de contingencia. Tengo otras empresas que mandan de Riobamba hacia Caquito también. Una empresa del Oriente también la manda, una cooperativa del Oriente la manda a Caquito también he visto. Entonces ya depende de la empresa como tal, cuáles son sus infraestructuras. Tengo aquí también en Quito, tengo una misma empresa que hace su disaster recovery, ella está en la 12 de octubre y manda el enlace o le envía la información, la data, le envía aquí mismo en Quito, le envía hacia el Calderón, me parece que está la otra infraestructura, por allá por Calderón. Entonces la cuestión es cómo nosotros podamos realizar una recuperación de desastres, evitando que el sitio principal donde está la infraestructura se comprometa totalmente. Incluso yo puedo tener, por ejemplo, aquí en mi casa, que estoy en el calzado, por ejemplo, la puedo mandar hacia la empresa en donde tengo yo, que está en la Plaza de Toros. Yo puedo tener esta replicación hacia allá. Es mucho más sencillo porque incluso por dinero, por costo del proyecto, el enlace me va a salir mucho más barato. Ahora, lo ideal es tener en diferentes ciudades, eso sí, porque nunca se sabe, eso se lo ve. No sé si se lo pueda ver en estos tiempos, lo que está lloviendo bastante, pero se hace, por ejemplo, bastante énfasis en que puede haber un temblor bien fuerte y puede caer, como lo pasó en Pedernales, por ejemplo. Si tú tenías en Pedernales todas las dos infraestructuras en un sitio más alejado, se te caían las dos infraestructuras. Entonces lo ideal es tener Quito, Guayaquil. Y empresas grandes como lo que es CNT es una empresa muy grande aquí en Ecuador, ellos tienen la capacidad primero tecnológica, luego de recursos o financieros que pueden hacer este tipo de soluciones Quito, Guayaquil. También Petro, como les comento, Petroecuador tiene Quito, Guayaquil, Cuenca, Chorrillos es otra, que es allá en Esmeraldas, tiene las Esmeraldas, tiene también en Salinas también tiene otra. Entonces tiene una infraestructura tipo mesh en la que se unen todos los centros de datos. Es muy interesante ese caso de uso también. Eso, estimado, no sé si pude solventar tu consulta. Sí, muchas gracias. Bueno, retomando un poquitín más, vamos a tener una recuperación de desastres, ¿no es cierto? Esto como tal, vamos viendo que el servicio, ahora las nubes se manejan como servicio, infraestructura como servicio, disaster recovery o recuperación de desastres como servicio, todo lo que es as a service es lo nuevo actualmente. Entonces yo le estoy colocando aquí un grafiquito en donde, si bien es cierto, tenemos un problema a nivel de una infraestructura de nube o a nivel de una infraestructura principal o de sitio hacia una infraestructura de nube totalmente. Estas infraestructuras como tal están ubicadas en diferentes sitios, en diferentes ciudades. Por ejemplo, Amazon tiene ya, en Estados Unidos tiene como 5, en Japón tiene ya incluso. Tiene el tema en Alemania, tiene en España, tiene aquí en Latinoamérica, también está incursionando en el tema de Brasil. Entonces, pero la que más se usa son las de Estados Unidos, en donde tienen infraestructuras inmensas y también con una disponibilidad de sus recursos muy alta. AWS es una empresa, Amazon en realidad es una empresa que ellos mismos hacen, por ejemplo, sus servidores, ellos mismos hacen su sistema operativo, ellos mismos hacen no están dependiendo mucho de las empresas que fabrican este tipo de cosas, ellos mismos se fabrican, al igual que Facebook, por ejemplo, ellos mismos también se fabrican sus CPU, sus
servidores, sus memorias, todo se fabrica ahora el Mark Zuckerberg. Y a la final está bien porque él maneja todo lo que es relacionado a eso. ¿Cuáles son las ventajas de recuperación ante desastres? Los expertos de recuperación se van a encargar de planificar los planes de infraestructura, ¿no es cierto?, para las organizaciones. Esto es, nosotros deslindamos o le cedemos todo el control hacia los expertos de las nubes para que ellos se encarguen de hacer toda la recuperación. La accesibilidad de las plataformas de nube es otra ventaja. Yo puedo tener en diferentes países, en diferentes lugares. Yo puedo incluso ingresar desde diferentes lugares, la famosa ubicuidad, desde cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier lugar, desde cualquier medio. Recursos de infraestructuras bajos en demanda, es decir, yo no voy a comprar una infraestructura igual o parecida o menor. Eso me voy a ahorrar, si no voy a hacer un tema de bajo demanda, que significa que voy a pagar mientras el recurso se use. Eso se llama bajo demanda y a la final eso se convierte en, entre comillas, económico. Y la facturación al momento de realizar un desastre recovery, es decir, yo pago una vez que me pase el problema o la recuperación, haga una recuperación de recursos, de desastres como tal. Vamos un poquito a la parte técnica para poder indicarles cómo es que desarrolla este tema. Existen actualmente nubes públicas y privadas. Ahora VMware tiene todo esto. Esto es muy interesante. Bueno, acá me falta recién, este es hace unos 6 meses me parece, pero hace unos 3 meses VMware firmó, como les digo, con Alibaba y es la nueva nube de VMware ahora. Como tal, VMware hace alianzas con las nubes de Amazon, con las nubes de Microsoft Azure, con las nubes de Google. La de IBM también tiene una nube y es muy buena. La de Oracle también es muy buena, es la que les comento que en Chile Oracle está arrasando. Y tengo nubes también de Dell en este momento, y la que les comento que es de Alibaba, que es la última nube que ellos hicieron una alianza estratégica, en donde nosotros podemos realizar el famosísimo software Defined Data Center, es decir, todo virtual, todo como servicio, todo como software. Es decir, yo tengo redes virtuales o redes definidas por software que se llama, tengo storage o almacenamiento definido por software también, tengo infraestructura definida por software. Todo eso es la tecnología que va avanzando. Entonces yo no necesito ya muchas cosas físicas. Por ejemplo, yo no necesito switches, yo necesito routers grandes. Entonces yo lo hago eso a nivel virtual. Todo es virtual ahora. Es lo interesante de esto y por eso todas estas nubes que nosotros vemos aquí se pueden unir ahora. Incluso VMware hace unos 2 meses hizo una presentación que fue tan impresionante, en la cual hace una gestión. Si, por ejemplo, una empresa tiene AWS, Azure y Google, tú puedes manejar dentro de una sola plataforma las 3 nubes. Es algo que no se ha visto y es impresionante cómo va avanzando todo esto. Ahora, como les comento, todo es definido ya para cualquier aplicación, para las nubes, las aplicaciones nativas de nube. Eso es lo nuevo ahora. Las famosísimas Kubernetes es lo nuevo, los Kubernetes, los contenedores Kubernetes, todo lo que es esa parte ya es lo nuevo de acá en Ecuador se maneja, he visto que maneja, por ejemplo, no sé si han escuchado la plataforma Kushki, de esta que hace del tema de los cobros por internet, de tarjetas y todo. Ellos trabajan bastante con AWS y Kubernetes. Dime, por favor. ¿Sí? ¿Tenías una consulta? Sí, yo tengo una consulta. ¿Qué son, perdón mi ignorancia, qué son los Kubernetes? Perdón, amigo. Bueno, la programación como tal hizo que demos un salto más adelante. Las Kubernetes, para hacerte un poco más fácil el entendimiento, es el siguiente paso de la virtualización, por ejemplo. Si bien es cierto, en la virtualización yo tengo máquinas virtuales que viven sobre una infraestructura física, las aplicaciones o los Kubernetes viven sobre las máquinas virtuales. Es un símil como tal. Es el siguiente escalón a las máquinas virtuales. Entonces yo puedo generar una web, por ejemplo, en 3 pasos, así de una.
mediante un repositorio de nube, por ejemplo, en donde yo guardo el script que se genera para poder generar una web, por ejemplo. Es lo nuevo actualmente. Te recomiendo que sí lo puedas revisar. Es muy interesante cómo está el mundo desarrollándose en base a eso, y todas las aplicaciones actualmente de nube, o las aplicaciones que nosotros vemos en el medio, digamos una aplicación de celular, por ejemplo, que tú te descargas, es hecho basado en Kubernetes. Todo el desarrollo que lo hacen a nivel de ese nivel, hacen a nivel de Kubernetes ahora. Prácticamente es una abstracción como desarrollo en el final, en donde involucras Java, involucras Perl, involucras todos los lenguajes de programación, lo puedes involucrar ahí y hacer aplicaciones que demandan de demanda fácil o de acceso rápido, como te comento. Tú puedes hacer una web, por ejemplo, en 3 pasos y deployar varias webs así, en un clic o en un comando. Eso es la famosísima Kubernetes. Bueno, es un poco, pero es interesante, es una materia, directamente es una materia súper extensa, pero es muy interesante, como ese sentido. Bueno, como les comento ahí, el tema de las nubes, vámonos un poco a ver cómo es el tema de la solución de VMware. Como les comento, nosotros, si bien es cierto, tenemos una infraestructura. Esta es una infraestructura normal, como silvestre, como le digo yo, de un cliente, por ejemplo. Esto puede ser CNT, puede ser, yo mismo puedo tener una infraestructura así con 2 servidores o 2 máquinas aquí en mi casa. Puedo tener una infraestructura así, que tengo mis servidores, que son estos de aquí, físicos, y sobre mis servidores físicos yo tengo mis maquinitas virtuales, que les voy virtualizando. Tengo por encima unas gestiones administrativas que tiene VMware, que se llama vCenter, y esto se llama el Site Recovery Manager, que es el que hace toda la inteligencia de esto de recuperación de desastres. Por debajo hago una forma o una gestión para enviar la data, que se llama replicación. Yo lo que hago es por el medio. Este es un medio, puede ser físico, un medio puede ser internet, incluso puede ser una VPN dentro del internet, o puede ser una fibra, o puede ser un cable, depende cómo, o un enlace, radioenlace también puede ser esto, en donde yo envío las maquinitas virtuales o la información, o a la final es la data por debajo, envío por el canal hacia el otro lado. Mi sitio de recuperación puede ser AWS, Oracle Cloud, Google Cloud, Azure. Puede ser cualquiera de ellos actualmente. Y como les comento, puede ser también infraestructura, puede ser Quito, puede ser Guayaquil, Cuenca, puede ser incluso aquí mismo en el mismo sitio. Incluso he visto recuperación de desastres que hacen en el mismo centro de datos, claro, para cumplir una normativa, pero no es tan así, ¿no? Se cae todo el centro de datos, se cae todo. Eso no es una recuperación de desastres como tal. Aquí vamos a observar un poco lo que es el RPO. El RPO significa Recovery Point Objective, es decir, que determina la cantidad máxima aceptable de la pérdida de datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío o hago la replicación de estas maquinitas por el canal a cada 5 minutos, yo digo que tengo una copia cada 5 minutos. Esa es una ideal. No se ve mucho en el medio porque dependemos mucho del factor externo, por ejemplo, internet, o por ejemplo, la enlace de datos, o el canal de datos, cómo yo me conecto hacia el otro sitio. Por lo general, lo recomendable, bueno, lo recomendable entre comillas, no, es lo que más se ha visto en realidad. La experiencia que he visto es que el tiempo de replicación o el punto de pérdida de datos es cada 24 horas, cada media hora máximo, he visto, cada 48 horas también. Entonces la empresa está decidida o acepta que se pierda la data después de 24 horas. Entonces, esa es una forma de que se hace para poder recuperar la información. Como bien dice, como nos consultó John, si yo tengo un ransomware, por ejemplo, que me cae un virus que me caiga dentro de la infraestructura, se me cae un virus aquí en esta maquinita. Esta maquinita está replicada aquí hace 24 horas, por ejemplo. Entonces, cuando esta maquinita va a replicarse, justamente el sitio secundario o el administrador del sitio, o bueno, automáticamente se desata un proceso interno en el que dice, no,
un momento, está entrándome información corrupta. ¿Qué es lo que hago? Es bloquear este canal. Se elimina este canal y se levanta un Customer Service. Este Customer Service lo que hace es enviar hacia el cliente o contactarse hacia el cliente final diciendo que tiene un problema con la máquina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es levantar la máquina que ya estuvo aquí replicada, ya estuvo aquí viviendo y ya tiene la información, pero perdió la información de un día, por ejemplo. O recuperó en realidad, recuperó la información que ya no estuvo corrupta o secuestrada o encriptada. Entonces, esto debe ser acordado tanto por el propietario, por el dueño de la aplicación y por el tema de por la gerencia de TI para que ellos puedan definir con sus usuarios finales o con su producto o con el servicio que ellos brindan cuánto tiempo van a tener en recuperación de desastre y en cuánto tiempo van a poder recuperarse de una pérdida total, por ejemplo. Es donde viene el tema de bajo demanda que les comentaba. Es un poco para tener soluciones económicas. Entre comillas les comento esto. ¿Por qué entre comillas? Porque en Estados Unidos, como les comento, una pymes facilito puede coger y pagar unos $10,000 mensuales. Porque las pymes allá son empresas grandotas. En cambio, acá en Ecuador las pymes son pequeñas. Ellos no pueden pagar tanto en un mes. Entonces, es por eso que se hace, por ejemplo, soluciones económicas en donde yo puedo tener el ambiente de Disaster Recovery, por ejemplo, en este caso de AWS, en el cual yo pague únicamente cuando realice una protección o una recuperación de desastres a ese nivel. Entonces, ahí es donde viene el tema de soluciones de nubes económicas, entre comillas. ¿Por qué? Porque a la final esto es un recurso que también es caro, costoso a la final. Yo voy a tener que pagar mientras la máquina esté viviendo dentro de mi infraestructura de nube hasta que yo pueda recuperarme o pueda solventar el problema. Digamos que se apagó nada más un servidor y ese servidor se apagó porque se dañó la mainboard, se dañó una tarjeta de memoria, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una recuperación de desastres hacia la nube, está viviendo el aplicativo hacia la nube, en la nube, y cuando yo recupero, puede ser en un día, puede ser 2 días, una semana, un mes, yo hago una reversa, que a la final por debajo se llama un failback. Un failover es hacer una recuperación hacia la nube y un failback es hacer una reversión de la recuperación, es decir, regreso a mi infraestructura, regreso a mi máquina o regreso a mi servicio que está viviendo en la nube, la regreso hacia mi infraestructura como tal. Y yo, mientras estuvo ese tiempo encendida en la nube, yo pago por ese servicio en la nube. ¿Cuáles son los componentes? Como les comento, son componentes muy de VMware, como les digo, VMware como solución. Tengo nuestra plataforma de recursos donde viven nuestras máquinas virtuales, se llama vSphere, donde se guardan o donde están almacenadas, se llama storage, y son estos file systems, son los que son soportados por VMware, son file system como tal. Eso es como un NTFS, por ejemplo, o un NFS como tal a nivel de sistema operativo. Tengo los sistemas de gestión o de monitoreo, y esta es la cabeza que hace todo, el SRM, el Site Recovery Manager. Debo tener en ambos sitios con una replicación. Para hacerlo un poco más light al técnico, porque es técnico. Una pregunta, Francisco, claro, cuéntame, la cuestión anterior. La anterior, acá. Sí, el sitio protegido, estamos hablando de un sitio on-premise, o puede ser una nube también. También puede ser nube. Recovery igual, puede ser una nube pública o una nube privada o un premise. ¿Cuál puede ser la combinación? ¿O puede ser cualquiera de esas combinaciones? Puede ser cualquiera de las combinaciones. Acá, por acá, dame un segundito. Por acá estaba, por ejemplo, dame un momentico, le paso aquí. Aquí. Por ejemplo, esta es una nube. Es una nube que está haciendo un disaster recovery hacia AWS. Y esta es una on-premise que está haciendo recovery hacia una AWS. Por ejemplo, esas son las ventajas de esta virtualización, y a la final la ventaja de que tener un software defined data center. Y el sitio de recovery también podría ser un on-premise, ¿verdad? Puede ser on-premise, puede ser una nube privada, una nube pública. Puede ser
acá, por ejemplo, te doy esta opción. Puede ser incluso una misma infraestructura de un mismo organización. Por ejemplo, tengo una organización en Palo Alto, bueno, que es Estados Unidos, ¿no? Tengo una organización, la misma organización, tengo en New York y tengo en Miami. Y entre todas ellas se hace un disaster recovery. Puede ser aquí Quito, puede ser Guayaquil y puede ser Cuenca aquí, como les comento. O puede ser sitios remotos que pueden ser nubes, pueden ser on-premise o puede ser nubes privadas como tal de algún otro usuario. Por ejemplo, aquí se hacen, aquí en Ecuador, se hace desde un cliente, digamos, un cliente de una cooperativa. El Banco del Pichincha, por ejemplo. El Banco del Pichincha hace recuperación hacia la CNT, por ejemplo. Cosa que no va a pasar, pero lo puede hacer. O el Banco del Pichincha.net, por ejemplo, que es otra de las empresas que aquí actualmente brinda servicios de nube y de nube de recuperación de desastres. Hay clientes, hay un montón de clientes en realidad. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, CDMI, que es de la metalurgia. Ellos hacen recuperación de desastres hacia .net, por ejemplo. Y es una nube interna, una nube entre Quito. Ellos están en Maguaña y hacen hacia Quito, y ellos tienen la infraestructura en Quito y en Guayaquil. Entonces pueden hacer en Quito o puede ser en Guayaquil la recuperación de este cliente particular. Eso es lo que se maneja. Mencionabas que si subo a una nube pública, es decir, me llevo mi data como sitio de contingencia a la nube pública, solamente pago cuando ya habilito la contingencia. Ese es el famosísimo on demand, pero esto se maneja dependiendo de la infraestructura que nosotros estamos brindando como as a service, ¿no es cierto? La gran ventaja de las nubes, que te comento, la de Amazon, Azure, Google, Oracle, manejan este tipo de soluciones bajo demanda, porque son infraestructuras que son costosas. Claro. Y relacionado pues a la confiabilidad que te dan ellos, o sea, es un 99.9999 de confiabilidad, es decir, que si se cae un servidor, ellos no les importa, porque tienen un montón de replicación y un montón de soluciones de alta disponibilidad. Es por eso que te cobran, y también por el tema de sistemas o de data centers que tienen. Pero me cobran solamente cuando lo uso. Cuando lo usas. En mi máquina sin ningún uso, pero está ahí como contingencia. Está como contingencia, exacto. Tú le prendes, una vez que le prendas, entra el famosísimo Pay as you go, que se llama, es decir, claro, pago por uso. Entonces ahí le prendes y te empieza a gestionar una facturación, una tarificación que se llama, mientras esté encendida la maquinita. En cambio, en nubes, por ejemplo, aquí ecuatorianas, ellos te cobran por el uso, por el espacio que estás teniendo, y también te cobran por la replicación. Es decir, depende de la infraestructura a donde tú vayas. Depende de quién vayas como un disaster recovery como tal, como un sitio alterno como tal. Depende mucho. Pero eso como te digo, el on demand lo está sacando VMware en ese sentido para las empresas, para las nubes públicas mundiales como tal. En ese sentido. Aquí no, aquí en Ecuador hay varios cobros que se hacen a nivel de disaster recoveries. Y paquetes también, muy interesantes. Daniel tiene una pregunta para ti, Francisco. Ya, pues, claro. Hola, buenas noches. En una parte usted mencionó que si una aplicación que estaba en un lugar on-premise, de repente ese servidor, por ejemplo, sufrió algún daño y esa aplicación se migraba a la nube, al sitio de contención, esa aplicación ya vive ahí. Pero ¿qué pasa si la aplicación no estaba diseñada para vivir en la nube y no funciona por alguna razón? ¿Qué sucedería en ese caso? No, pues, en ese sentido, si yo hago antes que suceda eso, yo ya hago una validación previa, pues que las aplicaciones van a poder vivir. ¿Y cómo hago eso? Es teniendo la misma comunicación interna, es decir, yo tengo VMware aquí y acá también voy a tener VMware necesariamente. Eso que tú comentas sucede cuando yo tengo VMware aquí y acá tengo, por ejemplo, otro hipervisor. Por ejemplo, tengo Hyper-V de Microsoft, o tengo Red Hat, o tengo Oracle Virtualization de Oracle, o tengo OVIRD incluso, OVIRD de CentOS, que es otra plataforma de virtualización. Ahí no van a vivir, no van a poder ni siquiera migrarse y no van a poder realizar ninguna gestión de recuperación. Ahora, si es que se recupera la máquina y la máquina no sirve, bueno, ahí entra un proceso de troubleshooting que se llama, o de soporte técnico. Entonces, dependiendo del plan de recuperación que vamos a ver más adelantito, se debe tener el tiempo de recuperación, en donde yo al usuario final le doy una solución, digamos.
Se me cayó la banca del Pichincha, lo que pasó, ¿no es cierto? Se cayó, no podíamos ingresar a la banca virtual del Pichincha. ¿Qué pasó? Ellos tuvieron un tiempo de recuperación, pero que no se cumplió. Ellos tuvieron como 5 días bajo el servicio. Y a la final eso es dinero y demandas que se está realizando actualmente al Pichincha, porque ellos no cumplieron un tiempo de recuperación. Entonces, ¿qué pasó ahí? El plan de recuperación de desastres que ellos tuvieron no funcionó. ¿Y cómo se solventa esto? Es realizando pruebas o testeos cada cierto tiempo. Por eso se realiza cada 6 meses la prueba de recuperación, en donde yo simulo una caída de desastres. Yo le comento en este caso, a la persona que está encargada de esto, le digo, vamos a hacer una prueba de recuperación de desastres y se solventan. Si en ese momento la máquina o la aplicación no funciona en la nube, se hacen las debidas ajustes para que pueda funcionar en un ambiente real, en un proceso real de recuperación de desastres. Pero eso te comento, antes de hacer todo este tipo, esta solución, que es una solución grande, al final es una arquitectura que se debe hacer, nosotros debemos asegurarnos que estas máquinas, estos servidores, sean o conversen o hablen entre sí con estos servidores de acá, para que la aplicación nativamente pueda migrarse de un lado hacia el otro lado. Eso pasa con todas las infraestructuras, te comento, no solo con VMware, pasa con, como te digo, con Microsoft Azure, pasa con Google, pasa con AWS, todas las infraestructuras. A mí me pasó, por ejemplo, que desde AWS no puedes bajarte en cambio la máquina porque AWS tiene su propio hipervisor, es propio de ellos, basado en Red Hat. Y esos tú te descargas y no puedes vivir en ningún sistema de virtualización. Yo he probado, entonces hay que recrear y bajarse la data. Es algo que ha pasado. Eso, estimado. Sí puedes solventar tu duda, ¿no es cierto? Sí, te solventé la inquietud. Sí, Ya, gracias. Chévere eso. Bueno, un poco como les comentaba. De Esteban, Francisco. Ya, cuéntame, por favor. No sé si estaría bien, pero ¿qué beneficios da este servicio de VMware en comparación a otros servicios? No sé si también da Amazon y así, otros servicios de recuperación. Claro, lo hace todo mundo. Ahora lo hace todo mundo, hace Amazon, hace Azure, incluso existen plataformas que son de terceros que hacen sus propios desarrollos y hacen su recuperación. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Certo, que es muy buena. Hay otra que se llama Veeam Backup también, que es muy buena. Y tienen sus propios equipos, sus propios software o features o aplicaciones o appliances que hacen este tipo de cosas. Es muy buena. Ahora yo te hablo VMware porque VMware es el que está a la vanguardia en realidad. Y prácticamente aquí en Ecuador, como les comentaba, casi el 90%, si no es más, tiene VMware en sus infraestructuras. Tú te vas a trabajar, por ejemplo, saliendo de acá, te vas a trabajar a un ministerio, el ministerio tiene VMware. Tú te vas a un Banco de Pichincha, Banco de Pichincha tiene VMware. Tú te vas incluso hacia afuera y te vas a trabajar en Google. Google tiene sus propios hipervisores, pero al final tiene VMware también. Entonces, es donde nosotros estamos incursionando en ese sentido. Pero existen varias infraestructuras o varias soluciones en el medio que sí lo hacen. Y unas son muy buenas también, competencia de VMware. Ahora, VMware es que ha podido, ¿cómo se llama esto? Discúlpenme, se me fue la palabra hoy. Bueno, sus productos o las features que ellos hacen han podido patentar eso. Han podido patentar bastante, cosa que si tú te comparas VMware, por ejemplo, con Hyper-V o VMware incluso con Ovir, que son plataformas que son free, es una gran diferencia. Entonces yo prefiero pagar una licencia antes que tener problemas con las infraestructuras que no puedo hacer recuperación de desastres. Y recientemente me pasó, bueno, eso mejor para no ser más grande, no les comento porque si no me voy de largo ya. Un poquito para continuar, es una comparación que se hace, por ejemplo, cuando tengamos una recuperación de desastres en nubes, una recuperación de desastres en sitios y una recuperación de desastres hechos por es decir, en el mismo sitio como tal. Entonces yo tengo, por ejemplo, mira, un RPO en nubes yo tengo de 4 horas aproximadamente, que es totalmente validado. ¿Por qué? Porque son nubes que están en otros países y la información tiene que cruzar varios puntos o varias
routers, digámoslo así, cómo sería la comunicación. Existen unas soluciones muy, muy interesantes que están saliendo en el medio, que son las famosísimas SD-WAN o Software Defined WAN, que hacen que virtualizan como tal la MPLS, por ejemplo, virtualizan, o los internet se virtualizan. Es locote, es algo nuevo que está saliendo y también estoy tratando yo también de estudiar, les cuento. Todavía estoy en proceso de estudio de ese tema. El tema de Site Recovery Manager, como les decía, entre sitios diferentes de una misma infraestructura, y el tema de Site Recovery a nivel de, en el nivel de on-premise como tal. Tengo menos tiempo, pero acá tengo más tiempo de recuperación, dependiendo de cómo es mi negocio, cómo yo puedo trasladar eso al cliente. Digámoslo que el Pichincha tenía 4 horas. Si en 4 horas ellos si tenían esta infraestructura, más o menos podían haber solucionado en 4 o incluso el doble, 8 horas, el problema que tuvieron, pero resolucionaron en 5 días y es bastante esa recuperación que ellos tuvieron. Y por último, para que se tenga esta situación, se entienda esta situación de la recuperación de desastres, nosotros tenemos que hacer de ley un plan de recuperación. El plan de recuperación es basado en normativas ISO, que son la 9000, la 5000 también y la 3000, me parece, en donde yo genero un plan o un documento como tal. Yo me reúno con todos los actores de una infraestructura, me reúno con el gerente, me reúno con los desarrolladores, me reúno con los de infraestructura, me reúno con los de redes, me reúno con los de seguridades, y entre todos hago una mesa de trabajo en donde yo realizo un plan definitivo para recuperar una aplicación que sufrió un desastre. Entonces, yo proporciono un procedimiento para recuperar los datos, para recuperar el sistema, incluyo los objetivos de continuidad del negocio, enumero las herramientas, realizo el procedimiento, cómo tengo que encender la aplicación, la máquina virtual o el sistema operativo, cómo tengo que prender la aplicación, cómo tengo que recuperar o cómo tengo que conectar la aplicación, por ejemplo, para que el usuario final, nosotros como usuarios final, ni siquiera notemos que se cayó. Entonces ahí vienen los tiempos, famosísimos tiempos de recuperación. Y el tiempo de recuperación, si yo quiero reducir mi tiempo de recuperación, necesariamente tengo que subir el valor del proyecto. Entonces es inversamente proporcional. Si yo quiero tener menos tiempos de recuperación, mi proyecto, yo tengo que pagar más. Tengo que pagar más para poder cumplir ese tiempo de recuperación. Y es donde nosotros tenemos los objetivos, ¿no es cierto?, de las empresas para poder recuperar los servicios. Eso es de la mano. Existen planes de recuperación que son para la empresa total, para lo que es cuando se cae, por ejemplo, el edificio, cuando hay un temblor, por ejemplo, todo es tema de relación de recursos humanos, el tema de medicina interna también, tema de la parte de contingencia a nivel de seguridad física, pero también viene la parte de contingencia de emergencias de infraestructura de TI, de infraestructura tecnológica, en donde se viene todo el conocimiento que ustedes van a adquirir en cómo en todo el tema de procesos. Ahí van a ustedes a ver cómo se va a realizar este tipo de recuperación, depende al plan que nosotros generemos. Es algo muy interesante también que lo pueden tener en cuenta. Y bueno, dígame. Una pregunta. ¿Tu plan de recuperación de desastres se enfoca en las máquinas virtuales o en la aplicación? Porque tengo la pregunta porque en todos los gráficos que nos mostrabas antes se veía únicamente máquinas virtuales, no aplicaciones. Entonces, por eso te pregunto si el plan de recuperación de desastres se enfoca en las aplicaciones o en las máquinas virtuales como tal. Sí, efectivamente, en las máquinas virtuales como tal, pero las máquinas virtuales tienen una o varias aplicaciones. Ahora, si nosotros queremos hacer un disaster recovery o una recuperación de desastres a nivel de aplicación, son otro tipo de herramientas u otro tipo de arquitecturas. Es decir, yo, por ejemplo, lo que he visto hace Azure hace eso. Es decir, yo tengo un Active Directory DNS en mi infraestructura premise. Yo quiero hacer una recuperación de desastre de la aplicación en la nube. ¿Qué es lo que hago? Es replicación de mi DNS y mi Active Directory hacia una instancia en la nube. No hago una máquina virtual como tal, sino hago una replicación de aplicación. Pero para ese sentido es otro tipo de
solución de Disaster Recovery. Ahí es una solución sincrónica, digámoslo así, o alta disponibilidad a nivel de aplicación. Una cosa es alta disponibilidad a nivel de aplicación y otra cosa es un Disaster Recovery como tal de la infraestructura. Y me estoy enfocando necesariamente en las máquinas virtuales. Existen también recuperación de desastres a nivel de aplicación, pero como te comento, es más enfocado a la alta disponibilidad o a la clusterización como tal de las aplicaciones que en la final de recuperación de desastres como tal. Sí, te solventé las dudas, amigo. Sí, muchas gracias. Chévere. Bueno, y como tal les voy a comentar un poquito, voy a hacer un pequeño demo de recuperación de desastres en nube de una infraestructura premise hacia una infraestructura de Azure. Es lo nuevo, les comento, es lo nuevo, van a ver ustedes, que tiene VMware, porque Azure recién se integró, hace unos 6 meses más o menos se integró a esta gran producto, gran línea de producto que tiene VMware, que es el Disaster Recovery on Cloud, que se llama. Ellos solo tenían con AWS, les cuento, con Amazon, ahora Azure y también Google, y también Oracle. Todas esas infraestructuras están dentro de este gran grupo. Estos, como les comento, nosotros vamos a tener una on-premise que tiene VMware, sus máquinas virtuales, en donde yo voy a tener una replicación, que vamos a observar cómo se hace la replicación, hacia una infraestructura de Azure, donde vamos a tener nuestros servidores también. Y todos estos servidores que vemos aquí son servidores que hacen que esto funcione. Los config server a nivel de Azure y los master target service que son a nivel de Azure. Y acá a nivel de VMware también, que son las configuraciones o los servidores o los servicios que hacen que esto funcione. ¿Por dónde? Por una VPN puede ser, o por un túnel SSL TLS que es encriptado a nivel del Internet, o por las soluciones que tiene cada vendor de nube que te puede dar como un túnel hecho por ellos, por ejemplo. Una ruta estática, o puede ser un enlace directo desde la infraestructura física tuya hacia la infraestructura de nube. Eso se hace más en Estados Unidos, les voy a ser sincero. Acá en Ecuador no hay mucho, porque tienes que hablar con los telcos que te da el Internet, por ejemplo. Digamos que tu empresa tiene con NetLife. Tienes que hablar con NetLife, tienes que hablar con Telconet, tienes que hablar con la plataforma que te da el carrier, creo que está en Centroamérica, para que te puedas conectar directamente hacia una nube. Es más complicado y más costoso, por eso les digo, mientras yo quiero reducir el tiempo de recuperación, mi costo del proyecto va a ser mucho mayor. Bueno, denme un segundito, voy a abrir vamos a hacerle más grande. Ya, me indican si pueden ver. Sí, se lo veo, Francisco. Ya, perfecto. A ver, les cuento un poquito. Para continuar con este demo, nosotros vamos a utilizar nuestros famosísimos Hands-on Lab que se llama de VMware. VMware te ayuda para que tú puedas realizar todo este tipo de cosas, tú puedas presentar a los usuarios finales, puedas vender una solución, dices, quiero una demo, a veces no se implementa una demo porque es muy complicado, a veces te incurre costos. ¿Qué es lo que hacemos? Es usar los Hands-on Lab que se llama. VMware saca sus features o sus herramientas y las coloca de tal manera que tú puedas utilizar estas infraestructuras y puedas enseñar o indicar al cliente final cómo es que funcionan, ¿no? Ahora vamos a realizar un Disaster Recovery hacia Azure, usando el Site Recovery Manager que les comentaba previamente. Para tal sentido vamos a realizar estos procesos, estos pasos que son interesantes, donde vamos a ir verificando cómo es que se hace esto, ¿no? Como nosotros podemos observar esto dentro de una plataforma de Azure, en donde esta es la consola de Azure como tal. Así se ve la consola de Azure, así tenemos nosotros. Nosotros vamos a agregar dentro de nuestra consola un plugin que se llama de Disaster Recovery. Es decir, yo voy a ir viendo si es que les voy a comentar, voy a ir comentándoles qué es lo que voy a agregar. Voy a agregar un Site Recovery Manager, por ejemplo. Y, bueno, más fácil, permítame un segundito, por favor. Aquí. Voy a agregar un SRM y un Replication. Eso voy a hacer actualmente en mi nube de Azure.
¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a agregar un Site Recovery Manager, ¿no es cierto? Es automáticamente el deployment porque eso es lo que hacen las nubes. Es una self-service, como se dice. Entonces yo, con escoger el plugin, en este caso, escoger el servicio, por debajo se hace un deployment. Se crea una máquina, empieza a deployar, a configurar, a ponerle una dirección IP, y con eso se hace una conexión interna en la cual nosotros no vemos, simplemente esperamos a que todo se haga. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a crear una replicación. Un replication, como les comentaba, solo uno. A la final, voy a instalar un replication. Y como ven, bueno, en este caso esto no pasa en el mundo real, ¿no? Esto sí se demora, sino que ahorita por temas de demo, esto es rápido. Entonces, ¿yo qué hice ahorita? Deployé un BSP Replication y un SRM. Entonces ya tengo estas dos infraestructuras de aquí actualmente. En mi sitio principal yo ya tengo deployado esto. Entonces en mi sitio secundario o en mi sitio de recovery, en mi nube de Azure en este caso, yo lo que hago es deployar para que puedan comunicarse entre sí. Ese es el cerebro que hace todo. El Site Recovery Manager hace todo y él es como el trabajador, el obrero de este cerebro. Es como el jefe de él. El BSP Replication es como el obrero y él es el arquitecto, digamos así, un símil. Entonces ahorita ya tenemos los dos actores que nos va a poder ayudar. Aquí voy a realizar o voy a ingresarme hacia mi plataforma donde está en Azure. Por ejemplo, aquí tengo mi plataforma de Azure. Si se dan cuenta aquí, es Web SaaS, está en la parte oeste de Estados Unidos. Azure Web Service. Entonces aquí voy a ingresar con la clavecita que me da. Clic derecho, pegar, la que copié anteriormente. Y aquí vamos a ver, esta es mi infraestructura secundaria, es decir, es la que tengo aquí, por ejemplo. Mis servidores y no tengo ninguna máquina virtual. ¿Ya? Y tengo aquí mis servidores, mira, perdón, sí tengo una máquina virtual, pero tengo mis servidores. Si se dan cuenta, aquí tengo mis servidores. Es donde nosotros vamos a hacer que vivan las máquinas virtuales que voy a enviar, la data que voy a replicar hacia la nube. Voy a ingresar mi Site Recovery Manager, el que deployé recientemente, y veo que tengo todo deployado. Si está todo ok, perfecto, estamos. Aquí abrimos mi Site Recovery Manager y voy a parear o voy a hacer un pair de todo lo que es el vCenter on-premise que tengo actualmente. Entonces mi vCenter está en New York, así lo llamé, y este es mi dominio como tal. Es un dominio que se llama Stickers Corp. Voy a agregar la clavecita. Acepto mi thumbprint, ¿no es cierto? Acepto mi certificado digital, que eso pasa en cualquier lado, y es donde yo pareo. ¿Qué estoy pareando o estoy uniendo? Estoy uniendo estos dos actores de aquí. Es el Recovery Manager y mi Speed Replication. Ay, perdón. Tengo tantas cosas abiertas de aquí. Ya. Estoy haciendo un pairing. Acepto mis SSLs de ambos equipos porque todo funciona con túneles SSLs, que es para protección. Y vámonos a ingresar hacia el sitio. Denme un momento, coloco la clavecita. Ya, ¿se dan cuenta? Aquí tengo ya hecho un pairing de sitios. Es decir, yo ya tengo conexión desde mi sitio principal, que es el Stickers Corp, hacia mi sitio de la nube, que se llama absazure.com. ¿Ok? Aquí ya tengo pareado. Entonces, como justamente lo que me consultaron, me dijeron que debo tener... No, yo antes de esto, yo ya hice una revisión previa de que ambas infraestructuras deben tener las versiones correctas para que puedan hablarse entre sí. Entonces, por ejemplo, tiene una versión 6.7, acá también tengo una versión 6.7, pero de diferentes parches. ¿Se dan cuenta? Tengo la 15 y acá tengo la 17, es mucho mayor la de la nube. Tengo de igual manera los hosts, tengo las versiones, entonces yo puedo hacer aquí la conexión. Acá se ve que está conectado ya
toda la parte de infraestructura. O estoy haciendo un paring, es decir, yo ya les pareé, yo ya les conecté. Ya tengo esta conexión de aquí ya la tengo ya. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Escoger mis aplicaciones que están dentro de mi premise. Este es mi sitio premise, ¿se dan cuenta? Aquí dice Stickers Corp. Y estas son mis aplicaciones, estas son mis máquinas virtuales. Por ejemplo, tengo 2 aplicaciones, tengo 2 bases de datos, tengo 3 webs que voy a realizar. Denme un momentico, por favor. Voy a quitar este de aquí. Tengo mis aplicaciones que voy a realizar la configuración de mi replicación. Entonces, ¿a dónde quiero replicar? Quiero replicar hacia mi nube de Azure. Le doy Next. Estas son las máquinas que vamos a replicar. Son 2 aplicaciones, 2 bases de datos y 3 páginas web de esas aplicaciones. Es una aplicación común y silvestre. Una aplicación debe tener su base de datos, debe tener su aplicación como tal y su web. Y su servicio que está expuesto hacia el cliente. Escojo mi storage o mi almacenamiento donde va a ir, va a escribirse o va a guardarse mis aplicaciones. Vemos que son 41 gigas, o mejor dicho, son 157 gigas que yo voy a enviar hacia la nube. Este data store o este storage o este espacio de almacenamiento tiene 34 teras de usables, por ejemplo, es bastante. Aquí yo defino el tiempo, si se dan cuenta. Yo cuánto tiempo voy a hacer la replicación. Yo puedo tener 5 minutos, como les decía, 1 hora, 24 horas. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es realizar la compresión mediante permítanme un segundito, mediante esta red de aquí. Mediante esta red que se llama BSP Replication, esta red de aquí. Yo estoy ya realizando la replicación, o mediante esta red de acá. Esta red de acá previamente yo ya tengo definida, ya tengo realizada, yo ya tengo creada en mi infraestructura principal, en mi infraestructura de nube, por ejemplo, es por internet, por ejemplo, yo ya defino eso, yo ya sé que esa red va a usar la internet. Aquí yo no quiero generar ningún grupo, le doy finalizar, ¿y qué es lo que está haciendo actualmente? Está haciendo una replicación. Entonces, yo ya hice una replicación con un tiempo de recuperación de 1 hora. Es decir, cada hora se va a hacer el mismo proceso. ¿Se dan cuenta de Stickers Corp? Yo le envío hacia AWS Azure. Y ya estoy enviando. Entonces, si yo dejo aquí a las 9, a las 10, se va a hacer otra vez la replicación. Y así sucesivamente cada tiempo. Yo voy a tener 1 hora. Perdón, el perrito ya ladró. Para poder nosotros recuperar, ¿se acuerdan que les hablé de un plan de recuperación? Entonces aquí nosotros tenemos, si se dan cuenta, tenemos nuestro vCenter nuestro permisa de Stickers Corp hacia el Azure, ya tengo definido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi plan de recuperación, es decir, voy a mapear los diferentes recursos. Por ejemplo, aquí voy a mapear las redes. Aquí voy a mapear la red premisas de Stickers Corp, que se llama carga de trabajo en este caso, hacia la red destino, en donde va a estar la máquina virtual. Es decir, si esta red tiene la dirección IP 192.168.1.1.0, acá puede tener la misma dirección IP u otra dirección IP. Por lo general es la misma dirección o el mismo segmento de red, perdón, para que las máquinas virtuales, en este caso, se pasen con el mismo direccionamiento IP en sus servidores. Existe otro tipo de recuperación en donde yo necesariamente en el sitio alterno no voy a tener esa misma dirección IP. Entonces tengo que hacer el plan de recuperación, tengo que colocar ese proceso en específico. ¿Quién se va a encargar de realizar el cambio de dirección IP o de segmento de red en los servidores o en los sistemas operativos? Ese es un procedimiento que se puede realizar. Aquí, por ejemplo, voy a poner la carga de trabajo 2 también, y acá también le hago un pairing, o le ato, o les unifico para que puedan usar las redes. Las máquinas virtuales pueden usar las redes. Entonces, miren, yo estoy haciendo desde nuestro data center premise hacia el sitio secundario. Hago un finish. Hago un mapeo de los folders también, que es muy importante hacer esto.
yo escojo las cargas de trabajo que vamos a tener, o el folder donde están las cargas de trabajo, es decir, las máquinas virtuales donde yo voy a replicar. Aquí me dice que ha descubierto 4 cargas de trabajo, es decir, aplicaciones, bases de datos y webs. Es como yo lo estoy definiendo a nivel de on-premise. Escojo todos los folders y le doy finish. De igual manera, escojo los recursos. Es decir, yo escojo aquí el clúster de los servidores y el clúster del servidor donde está mi nube de Azure. Hago el pairing. Y ya tengo pareado también los recursos. Aquí tengo recursos de CPU y memoria. Acá arriba tengo recursos de red. Y aquí vamos a hacer recursos de almacenamiento. Aquí vamos a escoger nuestro storage, donde están viviendo las máquinas virtuales. Hago el pairing, ha descubierto una política que se llama. Hago next, finish, y aquí tengo mi pairing también. Y por último, los famosísimos placeholders, que son, esto ya es más relacionado con la política que yo defino en el plan de recuperación de desastres, porque esto también es enfocado en una ISO que les comentaba, la ISO 5000 o 3000, no recuerdo en realidad cuál es la ISO específica, pero es una ISO relacionada a la recuperación de desastres de TI, en donde yo defino. Aquí tengo ya pareado, o tengo ya unificado, me voy a donde dice el Azure y hago un nuevo pairing del placeholder y defino un grupo de protección, que es, como les digo, es relacionado con la ISO que les comento. Aquí voy a escribir un grupo de protección que se va a llamar web apps, ¿verdad? Hago next. Vamos a solo hacer a nivel de replicación, porque puedo hacer varios tipos de replicación o varias formas de hacer la recuperación también, o de enviar la data como tal. Yo puedo enviar la data mediante data stores, yo puedo enviar la data mediante soluciones que son virtual volumes, que es otra solución aparte de VMware, o puedo hacer una replicación a nivel de políticas de storage, pero ahorita nos interesa hacerla individual, es decir, por hacer la replicación, que es lo que les comentaba desde un principio. Vamos a hacer la replicación a nivel, mejor dicho, vamos a seleccionar las máquinas virtuales que van a estar dentro de mi grupo de protección para que podamos hacer la recuperación de desastres, ¿no es cierto? Voy a agregar un nuevo recovery plan, un plan de recuperación, estoy haciendo actualmente, y finalizamos como tal. Entonces yo puedo observar aquí, miren, dentro de mi plan de protección o mi plan de recuperación, ya tengo mis maquinitas virtuales, son 7 máquinas virtuales que vamos a recuperar. Y el recovery plan, que ya tengo aquí definido. Este es mi recovery plan, está totalmente ready para poder realizar la recuperación, por ejemplo. Aquí vamos a hacer una pruebita ya, como tal, de un failover que se llama. Dentro de mi recovery, de mis pasos de recovery, yo tengo todos estos definidos, en donde vamos a hacer un power on de las máquinas virtuales, es decir, las que tienen prioridad 3 ahorita. Como tal, dentro del plan de recuperación, nosotros tenemos que definir necesariamente todos estos planes, que son las prioridades de las máquinas virtuales. Por ejemplo, yo tengo máquinas virtuales muy críticas que son las bases de datos. Sin la base de datos la aplicación no sirve, porque es donde se guarda toda la información y también es donde más le van a atacar. La opción 2 puede ser la aplicación, o incluso puede ser la prioridad 1 también la aplicación. Depende de cómo lo manejes internamente o el cliente cómo maneje su aplicación. Yo tengo la prioridad 2, que son más de la aplicación. Y la prioridad 3, por ejemplo, son las webs. ¿Por qué? Porque las webs puedes tú crear o puedes, bajo demanda, recrear otra web diferente, sin problema, porque la web no hay cambios por lo general. Yo voy a hacer acá, por ejemplo, de mi base de datos, voy a mantenerla en prioridad 1. Estoy enviando la base de datos a prioridad 1. Estoy enviando la base de datos 2 también a prioridad 1. Voy a enviar las aplicaciones a prioridad 2. Aplicación a prioridad 2. Y las webs se quedan en prioridad 3. Entonces ahorita ya tengo definido un grupo prioridad 1, un grupo prioridad 2 y un grupo prioridad 3. Es decir, ¿quién se va a aprender primero? Son las bases de datos. ¿Quién se va a aprender después? Son las aplicaciones. Y ¿quién se va a aprender al último? Son las bases, las webs, las webs como tal.
Y aquí están mis políticas. Ya estoy definiendo un plan de recuperación en base a prioridades de máquinas o de aplicaciones como tal. Voy a hacer un test ahorita de recuperación. Voy a escoger aquí, bueno, aquí le quito esta opción para que no se haga la replicación, más bien utilice la replicación que ya teníamos realizada antes. Únicamente voy a hacer un finish y se va a hacer un testing. Entonces, aquí, ¿qué estamos validando? Estamos validando que todas estas maquinitas están realizándose la encendida. ¿En dónde? En nuestra plataforma de nube. Si se dan cuenta, ahorita esta plataforma de nube, la que es AWS Azure, ya tiene máquinas virtuales y ya encendió máquinas virtuales. Es una máquina virtual que tiene un Ubuntu Linux por debajo, instalado. Ya encendió, ya tenemos una recuperación como tal de desastres actualmente. En cambio, en el sitio principal, le tengo las máquinas virtuales igualmente, pero aquí vamos a realizar el proceso para que toda la carga de trabajo se vaya hacia la nube. Vamos a realizar el proceso que se vaya hacia la nube. Entonces, miren, aquí tengo mis maquinitas virtuales prendidas en la nube y en el sitio principal están apagadas. Es decir, todo mi servicio pasó a vivir en la nube de Azure en este caso. Ahorita las máquinas virtuales en el sitio Stickers Corp ya no están prendidas, es decir, que ya todos los servicios los mandé hacia la nube. Ahora yo puedo realizar lo contrario también. Puedo hacer que ya una vez que recupere pues mi sitio principal, si pasó algún problema, se cayeron las máquinas virtuales o se cayó por ejemplo, se cayó la luz, se fue la luz, por ejemplo. Se fue la luz en todo el data center y ya se apagaron todos los servidores. Entonces hice este proceso, se fueron a la nube las máquinas, recuperé la luz, dije, chévere, ¿qué pasó? No sé, un fusible ahí o qué sé yo, se chocó un carro en el poste y se cayó todo. ¿Qué es lo que hago? Regreso. Voy a regresar hacia mi sitio principal, mis maquinitas virtuales. Y esto como tal es súper chévere porque esto se demora bastante en realidad, depende de la cantidad de espacio que tengas. Entonces, miren, en la nube yo ya les apagué las maquinitas y toda la data que entró en ese tiempo que yo me pasé recuperando mi sitio principal, toda esa data nueva de los usuarios, de todo, se hizo la recuperación, se hizo el failback que les comentaba. Aquí voy a realizar el failback. Prácticamente, se dan cuenta, y están solo como otro iconito. Y aquí ya vimos que mis máquinas están encendidas en mi sitio principal. Y toda la data, como les comento, toda la data que se ingresó en ese momento, cuando estuve yo recuperando mi sitio principal, también se regresa hacia la máquina virtual. Vamos a ver un history aquí. Vemos que se hizo una recovery y un reprotect. Es decir, al final es un recovery, es un failover, y un reprotect es un failback, que se llama. Se puede generar incluso reportes en donde yo defino, reviso cómo se hizo todo este tema como tal.